Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Ya por fin ha llegado este momento tan esperado de la semana, por mí solamente, para escuchar o para poder grabar este podcast así de forma online, de forma remota, como quieran llamarlo. Hemos estado en cambios. Bueno, hoy día tenemos una persona invitada sumamente importante. Ya van a saber quién es. Pero para los chicos que están participando en el MUA, así como la semana pasada tuvimos una sorpresa de alguien que participaba en el MUA, hoy día tenemos otra gran sorpresa para que estemos conectados. Los jóvenes de Sudamérica estamos conectados a todos los eventos, así que todos los que tengan Zoom ya saben, son parte del equipo. Titi, bienvenida al Espacio Podcast. Hola. Estoy feliz de estar aquí Es de un nuevo gusto tenerte. contigo, Mati. Igual, hermanita. Bueno, estamos separados geográficamente, pero siempre en el Nuestros corazón. Aquí te traigo. Aquí juntos. te traigo. Y hoy día tenemos un invitado especial. Bueno, pastor, amigo, compañero de la universidad, o sea, compañero de otros cursos, pero de la facultad. Y también compositor. Estoy dando muy conocido en Sudamérica. Pistas. No es Silvio Rodríguez, pero también es conocido. Toca la guitarra. Bienvenido, Daniel Orellana de Conexión Cielo. Un aplauso. Buenas, chiquillos. Hola, Mati. Hola, Titi. Un gusto estar aquí con ustedes, de verdad. Les mando un abrazo también virtual a la distancia. Aquí contento en Conce, ya no estamos en cuarentena. Se liberó un poquito, así que podemos respirar un poco el aire. Así que estamos aquí contentos de poder grabar este podcast. Eso. Qué bueno tenerte aquí, Dani, con nosotros. Cuéntanos un poquito, yo ya te presenté que eres de Conexión Cielo, pero tú eres pastor, trabajas. Cuéntanos, yo sé que tienes un proyecto igual en Conce, cuéntanos un poquito eso para que la gente se interiorice igual. Claro, por supuesto, Mati. Mira, sí, yo ahora, este es mi segundo año, primer año como pastor. El año pasado estaba trabajando como capellán en un colegio también de enseñanza básica acá en Concepción. Y ahora, claro, estoy en un proyecto acá en Concepción. En realidad soy pastor de los MUA, el Ministerio Universitario Adventista acá es súper fuerte, los chiquillos, yo me saco el sombrero por ellos, son súper bacanes, y en realidad ser pastor de ellos es un privilegio y he aprendido mucho de ellos. Entonces estamos con un proyecto igual que nace del MUA, que es levantar una iglesia universitaria y de jóvenes profesionales también. Se llama Comunidad Red nuestro proyecto y ahí estamos pastoreando, estamos ahí creando instancias donde poder compartir el evangelio de formas diferentes para poder llegar a aquel que quizás de otra forma es diferente llegar con el evangelio. Así que ahí estamos, hemos disfrutado el trabajo, ha sido súper bonito. Y bueno, también me encanta la música, como se me presentó ahí, sigo componiendo, seguimos haciendo un poquito de música. Así que eso, contento igual de lo que estamos haciendo. Bueno, yo también fui tu compañero, Mati, todavía me acuerdo ahí en la universidad. Tú eres uno de los Mateos. Yo estuve en tu defensa. Me acuerdo, elegiste bien. Tú eres uno de los Mateos sin Mati, yo me acuerdo que te iba bien. No, era pura pantalla. No, mentira, se me da bien. Me acuerdo que estuviste en mi defensa, sí, me acuerdo ahí. Sí. Buenísimo. Sí, fue buen momento. Oye, bienvenido. Vamos a entrar a la lección. Antes de eso siempre tenemos los avisos. Bueno, ya sabemos que estamos todos esta semana modo MUA o Congreso Universitario, digámosle, ya, porque como que MUA es conocido acá en Chile porque acá es bien potente el movimiento universitario. Yo siempre pensé, cuando yo estaba estudiando en la universidad, antes de venirme a estudiar a Chillán, allá en Santiago, no había ningún ministerio universitario. Y ahora hay un montón muy prolífico, muy bonito. Titi, ¿nos tiene los avisos? Sí, claro, Mati. Tengo el aviso más importante. Hace alrededor de 5 o 6 días, depende de cuando tú escuches este podcast, empezó el Congreso MUA, el primer congreso online de universitarios, y está que arde, ¿qué te digo? El Dani participó de la apertura, si no me equivoco. Cuéntanos un poco, Dani, ¿cómo fue esto? No, fue muy bonito el congreso, estuvo ahí desde el viernes hasta el domingo, estuve de hecho en Chillán. Estuvimos ahí en un panel, los chiquillos ahí se la jugaron, fuimos anfitriones nosotros como país, como Unión Chilena, y fue bien bonito. Yo estuve ahí dando un taller también,
compartiendo un poquito de la música, aportando en ese evento, pero fue bonito, las ponencias estuvieron súper interesantes, lo que se habló, lo que se estudió, así que yo creo que fue una linda instancia y algo histórico, primera vez que se hace algo así sudamericano, de universitario y más encima online, así que fue bonito, muy bonito. Qué lindo saber eso, ¿cierto? Que estén participando tanto nuestros jóvenes. Y el otro aviso que tenemos es... Jóvenes, estuvo de cumpleaños el pastor Andrés. Por favor, mándenle sus saludos por Ministerio Joven Chile. Nuestro invitado estrella en el primer capítulo de este trimestre. Porque estuvo de cumpleaños. Así que esos son nuestros avisos para que estén atentos. Feliz cumpleaños. Oye, en todo caso, feliz cumpleaños, pastor. Yo creo que lo conocen porque es bien popular, pero el pastor Andrés Gómez es el departamental de la Unión Chilena de Jóvenes, que es nuestro pastor así como de jóvenes. Nosotros todavía somos jóvenes, aunque no lo parezcamos, aunque tengamos barba. Claro. Así que eso, vayan a darle amor. Sí, feliz cumpleaños, pastor. Si está escuchando esto, un abrazo. Ahora sí, Mati, podemos continuar. Yo creo que ya vamos a iniciar con este nuevo podcast. Se llama Más alto que lo alto. Y es súper importante lo que tenemos para hablar hoy día. Ya sabemos con los podcasts anteriores y el folleto que Dios plasmó su imagen en la humanidad, ¿cierto? Que esta imagen debía crecer infinitamente, que ese era el propósito que Él tenía, que nosotros aprendiéramos y nos desarrolláramos infinitamente, para que siempre nos acercáramos a ser como Él. Y esto fue manchado por el pecado. Esto detuvo nuestra educación y se introdujo la muerte. Todo horrible pasando gracias al pecado. Pero sabemos que el don de la redención nos fue dado como esperanza para nosotros. Funcionó como un antídoto para curar nuestra mente y basar nuestra realidad en la eterna palabra del Señor. Así que incluso después de la caída, Dios no cambia su plan ni su experiencia que quiere tener con nosotros, y eso es lo que podemos alcanzar con solamente su poder. Por eso esto se llama más alto que lo alto, que son las expectativas que el Señor tiene para nosotros. Así que de eso vamos a hablar este podcast. Vamos a iniciar primero con los datos de alto impacto que tiene el Mati. Así que, Mati, te entrego el micrófono. Bueno, el dato de alto impacto esta semana, más que... Pues no vamos a hacer ranking nada porque nos demoramos mucho. Pero vamos a hablar de un hombre que se le tituló el hombre más sabio del mundo, ¿ya? Y se cree incluso que forjó la base, o sea, se le llama así en la BBC, ¿ya? El que forjó la base para la computadora hace unos 1200 años. Este hombre es llamado Alcunio. Lindo el nombre. Si alguien se lo quiere colocar a sus hijos, después me lo atribuye, ¿eh? Alcunio, en los años oscuros, hace unos 1200 años, en el siglo IX, se dedicó a hacer acertijos, un libro de acertijos en latín. No sé si alguno, bueno, acerca del año 732 es de York, ¿ya? Y se cree que el hombre fue el maestro de Carlomagno, o sea que le enseñó a Carlomagno, fue uno de sus maestros. Ustedes conocen al gran Carlomagno, ¿no? El que ganaba batallas sin pelearla. Está en nuestro ranking. Y Alcunio, no sé... Sí, es verdad, aparecía en el ranking. No sé si... Claro, ahora no son los más influyentes, sino que son los más sabios, ¿no? Y este se supone que es el hombre más sabio del mundo entero, así se le titula. No sé si alguien conoce este acertijo de el lobo, la gallina y la verdura, que tienen que atravesar un río, pero solo pueden llevar una cosa en el bote. No sé si lo conocen. Claro. Que tienen que resolver a quién llevan primero y a quién llevan después. No lo puedes dejar solo, ¿no? Claro. Entonces, solo ocupando la lógica, Alcunio desarrolla estos acertijos para ayudar a la lógica humana, ¿no? Bueno, todo esto hace que a este hombre se le llame el hombre más sabio del mundo. Queda a pie después a la lógica. Incluso si ustedes se dan cuenta, la matemática en algunas universidades, en vez que matemática, se llama pensamiento lógico, porque el fin de la matemática es que el hombre sea altamente lógico y sus cálculos sean altamente complejos. Entonces este es el hombre conocido. Bueno, después obviamente sabemos que el computador o la base del computador es por Alan Turing, ¿no? Y se hizo más famosa por estos hombres modernos como Jobs o Gates, pero gracias a este hombre se conoce esta lógica, ¿no? De hacer cosas lógicas para después que funcionen por sí solas. ¿Ya? Este es Alcunio de York, y ese fue el dato de alto impacto.
Muchas gracias, Mati. Súper interesante, ¿cierto? Por este hombre tan sabio. Vamos a pasar a la parte en la que nosotros comentamos cuál es el texto bíblico de esta semana. Mati, ¿dónde se encuentra? En Job 28, Del del 12 al 21. Al 21, claramente. ¿Quieren comentar ustedes? Comento yo. Siempre mi comentario es más cortito. Parto comentando yo mejor. Me parece que partamos con el invitado, ¿no? Ah, sí, po. Ya, sí, perfecto. A Tienes ver, toda el la invitado. razón. Dani, tú cuéntanos qué te Oye. gustó de este texto. Ya, pues me parece. Igual es cortito, pero en realidad me llamó mucho la atención el versículo. En realidad Job me encanta. Me gusta mucho cómo se desarrolla. Yo hace un tiempo leí Job con un amigo. Porque uno se queda siempre con el principio de la historia de Job y el final. Y como de que Job perdió todo, pero después el final lo recupera todo al doble. Pero lo que pasa entre medio es súper interesante. O sea, amigos de él, ¿cierto? Se desarrolla en eso. Amigos de Job intentando darle un sentido a lo que le estaba pasando. Intentando de alguna u otra manera entender el sufrimiento humano. Y me llama la atención este texto que ya se encuentra más hacia el final de Job. Porque habla acerca de una pregunta. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿De dónde viene la sabiduría, no? ¿Será que está en los mares? Pero no está en los mares, ¿no? Aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco responde el mar. Y después habla de lo valioso de la sabiduría, que no se puede comprar ni con el oro más fino que existe. Y esta pregunta me llama mucho la atención. Yo creo que es en donde se basa nuestro estudio. Y esta pregunta viene, de hecho, desde el misterio también. Porque aquí estamos hablando de algo de cosas misteriosas. ¿De dónde viene la maravilla? ¿De dónde viene el orden que nos rodea? El otro día estaba haciendo un tema con respecto a la ciencia, con los universitarios. Y estaba descubriendo que, bueno, hay muchos científicos que se quedan locos cuando empiezan a investigar el mundo. Empiezan a investigar, por ejemplo, el ADN, la molécula del ADN. Y muchos, de hecho, los científicos están replicando la molécula del ADN. Pero no tienen idea de quién puso la información que tiene allí. O sea, ¿cómo yo soy yo y no soy otra persona? O sea, eso ya escapa a la lógica y eso ya no lo pueden replicar, porque ¿quién puso todo esto? Entonces yo creo que aquí Job, al contemplar desde quizás su sufrimiento y también al contemplar a ese Dios que es misterioso, bueno, ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Cómo poder alcanzar, cómo poder entender inclusive no solamente el misterio, sino el mundo que nos rodea? Ya es algo maravilloso el hecho de que estemos vivos, que estemos con los ojos abiertos y podamos vernos, escucharnos. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo este orden? Y al final me llama mucho la atención porque toda esta pregunta sincera de Job viene a recaer, a aterrizar en que está en Dios, no está en otra parte, solamente en Dios. Así que yo creo que eso me llama mucho la atención, ese Job dudando, ¿no? Haciéndose esta pregunta, y aquí yo reflexiono, no está malo dudar, no está malo preguntarte ciertas cosas, cuando te lleva a un conocimiento más profundo de Dios. Así que me encantó el texto, me gustó mucho, yo subrayé varias partes, y al final me quedo con eso, esa conclusión, ¿no? Que solamente en Dios podemos encontrar la sabiduría. Qué lindo. Muy lindo, Dani, muy linda reflexión, me gusta mucho. Mati, tú, yo... Ya, voy a dejarte a ti lo mejor al final. Okay. En Job 28, bueno, del 12 al 21, como decía Dani, se consulta la sabiduría y hay que entender igual, bueno, el contexto ya lo hemos hablado ya en otras lecciones, pero se entiende que aquí está el diálogo con sus amigos y estos amigos son los sabios, ¿no? Representan la sabiduría del mundo en general. Incluso hay mucha sabiduría bíblica en ellos porque ellos dicen, Job, te debe pasar esto porque quizás hiciste esto. Entonces como la sabiduría de la consecuencia, como del error, consecuencia, pecado, maldición. Entonces cuando Job reconoce de que él no había cometido ninguno de esos actos, el mismo Job representa la sabiduría de Dios, diciendo, bueno, si no viene nada de esto, entonces ¿de dónde viene? Y en Job nosotros también tenemos datos de alto impacto. Por ejemplo, habla de la vista del águila, habla de animales desconocidos para nosotros hoy en día, como el Behemoth y el Leviatán. Hay sabiduría que pareciera que Job se viera todo el día Discovery Channel, cuando en realidad él sí reflexionaba en Dios. Yo me voy a adelantar un poquito, sí, porque él habla de la sabiduría, ¿ya? La sabiduría, bueno, después se muestra en Proverbios como una mujer, ¿cierto? Hay todo un símbolo. Personificada, igual, claro. Personificada, exacto. Pero quiero rescatar, bueno, obviamente recalcando porque sabemos que Proverbio rescata mucho de Job también, el Proverbio 1.7 que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
¿ya? Solo esa fracción del versículo que yo sé que está un poquito más adelante en el folleto, pero quiero hablar un poquito de este temor, ¿ya? Porque en el temor de Jehová se encuentra la sabiduría. O sea, el proverbio lo reconoce. ¿Qué voy a decir con esto? La palabra temor. Me parece que, yo no sé si lo analicé hace unos capítulos ya atrás, pero yo sí sé que lo hablé con alguien que me preguntó sobre el folleto Escuela Sabática, una amiga que tiene otro podcast, que se lo recomiendo, El placer de la lengua, la Jenny, yo sé que nos escucha, así que saludo a la Jenny que nos escucha siempre y manda saludos ahí. Entonces, el temor, la primera vez que aparece la acepción o la palabra de temor en la Biblia, en hebreo, porque después aparecen 3 diferentes, o 4 me parece que eran, Génesis 3:10 dice, cuando Dios los pilla a ellos en el huerto del Edén y ellos estaban escondidos porque pensaban que le daba vergüenza porque estaban desnudos. Entonces el 10 dice así, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, aquí lo interesante o lo importante quizás es que la palabra temor siempre significa miedo, de terror, de que tengo susto, de que algo malo me va a pasar. Ahora entendemos de que el hombre sabía que algo malo le podía pasar. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho, sí, el día que ciertamente comas de ese árbol morirás. Entonces él tenía miedo a la muerte y pensar que este es el primer sentimiento, ¿no? Que lo hablamos la semana pasada, el sentimiento del temor. Pero el temor después como que cambia significado. ¿Y por qué cambia significado? Ya a eso quería llegar. Porque aquí Adán y Eva tenían que haber muerto, ¿cierto? Tenían que haber muerto. O sea, la promesa era, o la maldición era, el día que coman del fruto, morirán. Pero ellos no murieron. ¿Por qué no murieron? Salmo 134. Salmo 134, lo voy a leer, ¿ya? Salmo 134 dice así. Los que están escuchando, si quieren lo pueden buscar conmigo. Estamos aquí en vivo con ustedes. En vivo por Spotify. Síganos. Yo lo tengo Spotify. igual. Salmo 100. Ya, ¿me lo puedes leer? 134, ¿no? Sí. Dice, pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Finalmente, el temor a Dios tiene que ver porque Dios es perdonador. Porque el hombre piensa que el temor a Dios es porque Dios lo va a castigar, ¿cierto? Porque tiene que morir. Pero ¿qué hace Dios al instante con Adán y Eva? Le dice, ya, los perdono, hacemos el sacrificio del corderito, y esto va a tener que haber todo un plan, una contingencia para que la gente sea salvada. Y ustedes y todo el universo se dé cuenta que yo soy justo. Entonces el salmista finalmente reflexiona, es que en este temor, el real temor que hay que tenerle al Señor, o la reverencia como se traduce finalmente, es porque Dios es un Dios perdonador. Es allí donde nosotros encontramos la sabiduría, en la justicia de Dios, en lo que es justicia. Bueno, y sabemos que Jesucristo es el concepto de justicia en la Biblia personificado. Pero a eso quería llegar, ya que esta sabiduría, como Job lo reflexiona, lo encontramos en Dios. Y como reflexiona el salmista, finalmente nosotros sabemos o tenemos sabiduría reconociendo de que Dios es un Dios misericordioso, perdonador, que es un Dios justo. Ahí es donde se halla la sabiduría, en el perdón de Dios. Eso quería comentar, Titi. Mati, te nos estás adelantando ya tú. Terminamos el capítulo de hoy con esa... Con esta reflexión terminamos. Ahora vayan a escucharse ¿cómo se llama tu podcast, Dani? Tú tienes un podcast igual, ¿no? El Redcast. Tuvimos una el serie Redcast basada en eso. No, pero buenísimo, buenísimo. Buena el tu... podcast. Oye, me llamó mucho la atención ese versículo. Disculpa, Titi, el 134. Porque yo creo que el temor va en ese sentido, porque muchas veces nosotros no perdonamos. Entonces, si nosotros tememos a Dios, imagínate Dios perdone a alguien que tú le guardas tanto rencor al frente de tu cara y lo bendice. Entonces al final eso te lleva a temer a Dios, porque Dios ama, y si tú no estás en sintonía con Él, bueno, te va a doler el perdón de Dios. Por lo tanto me llama mucho la atención eso. Solo eso, Titi, dale, sigue. Primero, Dani, no me pidas perdón por opinar, por eso te tenemos acá, así que tranquilo, con confianza. Está todo perdonado. Ya. Bueno, quiero concluir con una idea de lo que había dicho, ¿ya? Que tiene que ver con todo esto del temor a Dios y el perdón. Y es que finalmente el hombre, incluso hasta la percepción del temor que tenía, era poco sabia. Porque él temía porque el Señor podía ser como alguien que te castigaba al tiro, ¿no? Que es como uno de los engaños de Satanás. O sea, si tú te equivocas, el Señor te va a castigar. Pero no es así. Sino que Dios, en nuestro error, Él nos perdona. Siempre hay misericordia.
solo que hay un momento de término de gracia, ¿no? Pero en el temor a Dios o en el error siempre hay misericordia. Solo depende de nosotros que todavía podemos encontrarlos mientras Él pueda ser hallado. Entonces después, al entender eso, el salmista dice algo como esto, ¿no? Realmente hay que respetar al Señor, o realmente el temor no es porque el Señor sea castigador o malo, digamos, sino porque Él es perdonador, porque es mucho más alto que lo alto, como dice el texto, ¿ya? Es mucho más misericordioso de lo que nosotros entendemos. Ahora voy a dejar a la Titi que le toca a ella, ¿ya? Gracias por este pequeño espacio, chiquillo. No, lo que más me llama la atención a mí, principalmente el contexto, que estamos hablando de un hombre que no está en el mejor momento de su vida, de hecho, si no me equivoco, el peor momento de la vida de Job. Y en unos capítulos después, Job se está arrepintiendo hasta de vivir. Y en estos momentos en el que él se sentía que el Señor no estaba con él reflexiona sobre la sabiduría, se pregunta dónde está esta sabiduría y finalmente la encuentra igualmente en el Señor. Yo no entiendo el pensamiento de Job, en serio. Uno le pasa una cosa mala y ya empieza a renegar contra el Señor, y este hombre no, estaba en el peor momento de su vida y él seguía confiando en que la sabiduría estaba en Dios. Eso es lo que yo quería recalcar, que me encanta de Job, que es súper inexplicable. Y ahora sí vamos a continuar. Vamos a hablar de el temor y la sabiduría, que es lo principal de este folleto. Primero vamos a hablar del temor, como estaba hablando el Mati. El temor. Chiquillos, ¿qué entienden por temor? Puede ser de la Biblia, puede ser de la vida, de lo que ustedes quieran. Díganme qué entienden por temor. Primero, Dani. Dani, te doy el paso a ti. Ya. En realidad yo no soy muy amigo del temor. Yo entiendo el temor como el antónimo de la fe. Para mí esas son dos ideas contrarias. Para mí el temor siempre espera lo peor, ¿no? Siempre espera que van a venir cosas negativas, pero mientras que la fe siempre espera lo mejor. Por eso para mí son dos ideas contrarias. Bueno, y el temor siempre está, ¿no? Fue un tema nosotros cuando empezamos a pololear ahí con la Mari, mi esposa hoy, porque ella y yo también estábamos con muchos temores, ¿no? Que no iba a funcionar, y siempre esperando lo peor, porque eso es el temor, en lugar de la fe. Entonces para mí el temor, de hecho, hay un texto, ¿no? que nos habla acerca de que en el amor no hay temor. Pero claro, ahí nosotros podemos quizás involucrarnos un poquito en esta idea y saber que la lección de hecho hablaba acerca de dos tipos de temor, que son ideas ahí contrarias. Ahí no sé si el Mati nos puede aclarar, pero mi idea, lo primero que tú me preguntas, la primera idea que me viene a la mente es esa, o sea, ese sentimiento de que va a venir lo peor aunque ni siquiera ha llegado. Yeah. Mati, ¿tú qué entiendes por temor? Sí, pues, o sea, si tú me decís temor, así como el terror, obviamente es un sentimiento horrible, feo, que te paraliza, que hace que las personas no avancen. Es como un muro en el camino. Eso es el temor para mí, digámoslo en la forma práctica, en la vida. Un muro, es súper raro pensar que el temor es la sabiduría, ¿cierto? Y aún más raro pensar que el temor es más precioso que el oro, porque aquí estamos hablando en Job sobre la sabiduría. Imagínense, reemplazamos la palabra sabiduría por temor. El temor es lo más precioso que el oro y menos alcanzable que las aves del cielo. Uno queda así como, wait, what? ¿Qué estás diciendo? Pero los escritores bíblicos se refieren a que tenemos que temer a Dios. Y sabemos que, como decía Dani, existen estos dos tipos de temor, ¿cierto? El temor al que debemos abrazar y el temor al que debemos rechazar, que es este muro que ustedes hablaban sobre la fe, que era como un muro para que no pasara nuestra fe. Ese es el que tenemos que rechazar, y el que tenemos que abrazar es el temor a Dios, que es el comienzo de la sabiduría. Y porque temer a Dios implica asombrarnos ante quién es Él y obedecerlo, ¿cierto? Reverentemente, porque Él es el gran creador del cielo y la tierra, como lo veíamos en nuestras lecciones pasadas. Ahora vamos a hablar de lo que es la sabiduría. ¿Qué entienden por qué es sabiduría? Esa sabiduría, cuando tú escucháis la palabra sabiduría, lo primero que se te ocurre son personas del Oriente o los griegos, o se te ocurre así como pensar en
en gente muy científica. Pero en la práctica, una pequeña historia que contó un amigo una vez del sabio que le dijo al discípulo: si quieres alcanzar la sabiduría, mañana subiremos el cerro con porotos en los zapatos. Entonces esta persona no entendía, decía: ¿cómo vamos a subir el cerro con porotos en los zapatos? Me va a hacer daño. O sea, mañana nos juntamos a las faldas del cerro y los dos subiremos el cerro con porotos en los zapatos. Entonces llega el joven que estaba aprendiendo el sabio, con porotos en los zapatos, el sabio igual, y empiezan a subir el cerro, ¿cierto? El sabio iba impecable, subiendo el cerro tranquilo, pero el joven cada vez se hacía más daño. Bueno, les voy a sintetizar la historia. Cuando llegan al tope, el joven queda con todos los pies dañados. Y le pregunta al sabio cómo era posible que él pudiera subir tan sencillamente, de forma tan sencilla, con los zapatos llenos de porotos. Entonces el sabio le dice: es que yo cociné los porotos antes de ponerle los zapatos. Entonces se entiende que la sabiduría tiene que ver con la inteligencia puesta en práctica. Eso es como el concepto regular del mundo, digamos, de la sabiduría. Incluso la sabiduría tiene mucho con el ser. El hombre persigue la sabiduría. Si te das cuenta, el hombre se hace seguidor de los sabios o de las personas que se proyectan como sabios. Por eso vemos muchos sectas, ¿no? De estos hombres que se perciben o se autoperciben como sabios y estos son seguidos. Pero, y termino con esto, ¿no? Jan Van Yan es mucho más inteligente y sabio que nosotros y demuestra que el sabio según el mundo solo te envía, la figura del sabio según el mundo en el libro El Progreso del Peregrino, solo te envía a una montaña que no da fruto y que no tiene sentido si no sigues lo que es la sabiduría de la Biblia. Eso. ¿Y Dani? Para mí la sabiduría también va en ese sentido. Generalmente uno piensa sabio aquel que sabe mucho, ¿no? Que viene de hecho desde la misma palabra, quizás, sabiduría de saber. Pero el hecho de saber no significa que simplemente guardes información en tu cabeza, porque tú puedes saber de muchas cosas pero nunca haberlas puesto en práctica. O tú puedes saber muchas cosas pero tener una vida que al final le hace daño a los demás, ¿no? Por lo tanto, así como decía el Mati, la sabiduría no va solamente en saber cosas, sino en saber hacer, sino en practicar esas cosas que tú sabes y ser consecuente. Por lo tanto, yo creo que eso va mucho más allá con la vida, cómo vivir, más que simplemente de guardar cosas en tu cabeza y enorgullecerte porque sabes muchas cosas cuando no sabes cómo ponerlas en práctica. Yo creo que la sabiduría ahí es un equilibrio perfecto entre lo práctico y también en lo teórico. Bueno, la Biblia no solo habla de dos tipos de temores, sino que también dos tipos de sabiduría. Está la sabiduría que desciende del cielo y la sabiduría humana. La sabiduría humana es engañosa y al contraste la sabiduría divina es ilógica para nosotros, pero es maravillosa. Tenemos la tendencia a medir la sabiduría comparándonos unos con otros y estamos súper mal porque nos da envidia cuando el otro parece mejor y nos sentimos orgullosos cuando el otro parece no tan bueno, y ninguno de esos dos sentimientos está bien y tampoco es sabio de nuestra parte. La única manera de obtener sabiduría de lo alto es encontrar a la única persona que la tiene, que es Jesucristo. Así que vamos a ir a la forma práctica, que es más o menos de hablar sobre el valor y el lugar de la sabiduría. La sabiduría es algo invaluable e imposible de alcanzar, todos lo sabemos, ¿cierto? El ideal de Dios para nosotros está más allá de lo que nosotros nos podemos siquiera imaginar. Job hace esto señalando las cosas que es el valor de la sabiduría y lo oculto que es su lugar. El valor del ideal de Dios para sus hijos no podría ser comparado con ningún tipo de oro, ya sea común, especial, raro, refinado. Sabemos que en el versículo hablaba de muchos tipos de oro, demasiados, y con ninguno se comparaba a la sabiduría. No está a la venta y excede el valor que nosotros nos podamos imaginar. Y el lugar también, que Job busca explicar que nadie sabe dónde está esta sabiduría o de dónde proviene. Se escondió cuidadosamente de nuestros ojos y bien puede estar más alta de lo que cualquier ave pueda volar, decía. Lo que una vez fue imposible sin Dios se puede volver totalmente alcanzable solamente por Él. Así que aunque nosotros no podamos alcanzar su valor o no la podamos encontrar, es Dios el que nos puede ayudar a que podamos alcanzar esta preciosa sabiduría, solamente por Él. Así que vamos a pasar a la parte de la anécdota
quiero saber si Dani o el Mati tienen alguna anécdota de si han vivido con este contraste de la sabiduría en su vida, porque hablamos tanto de la sabiduría de Dios como la sabiduría humana. Decía que la sabiduría humana era mala y la de Dios era muy maravillosa. ¿Han vivido alguna vez este contraste? Como Mira, de, me gustaría contar antes porque si no yo siempre me alargo, ¿ya? Pero ya, más que dale. experiencia, bueno, yo ya lo conté incluso en un podcast pasado, pero sí decir, así siendo súper honesto, que yo siempre pensé que los profes me pasaban de adreno porque nunca me lo merecí, pero yo conocí, bueno, los grados aquí en Chile, el 7 es la mejor nota. Yo conocí los 7 después de que conocí al Señor. Eso es todo lo que puedo decir. Yo conocí lo que era una buena nota, conocí lo que era portarse bien en el colegio y que como dice la promesa de la profeta, que hay ricas bendiciones a las personas que estudian la palabra y se consagran a Dios en lo intelectual y en la ciencia. Yo reconozco que los 7 conocí en mis libros de estudio después de haber conocido al Señor. Eso. Buena. ¿Y tú, Dani? Buena. Mira, yo cuando pienso en esto se me viene a la mente una experiencia que me pasó antes de estudiar teología, antes de llegar a ser ahí compañero del Mati. Yo me acuerdo que cuando ya decidí estudiar teología, yo dije, oye, voy a estudiar acerca de Dios. O sea, no puedo ser menos, ¿no? Tengo que dedicar completamente todo lo que soy para esto. Entonces, yo me acuerdo cuando ya tomé la decisión, empecé a prepararme, empecé a estudiar muchos libros, empecé a hacer ejercicio incluso, empecé a ir, no sé, iba a entrar a la universidad, estaba soltero, entonces dije, voy a sacar músculo y todo, o sea, voy a prepararme en todo sentido. Buen partido a la U. Sí, voy a llegar, pero el mejor partido así de todos. Entonces me empecé a preparar en todo sentido y fue un verano, ese verano antes de entrar, como de mucho esfuerzo para poder estar a la altura, ¿no?, de lo que iba a estudiar. Pero sabes tú que cuando ya estaba llegando el tema de entrar a la semana, cuando le hacen como la introducción a toda la carrera, faltaba como una semana para eso. Yo ya estaba inscrito, toda la cosa, pero una semana antes yo me enfermo, y me enfermo muy mal. Así como me da una bacteria que se llama mononucleosis, que te deja como muy mal la garganta. Parecido a la amigdalitis, pero ninguna inyección te puede curar este dolor, solamente tienes que esperar que se te pase. Pero fue muy complicado porque yo no podía comer, más encima estaba todo congestionado, no podía respirar bien, no podía dormir bien, y todo mi ejercicio y todo lo que me había preparado, quedé más flaco de lo que soy. Yo ya soy flaco y toda la cosa. Fue la mugre. Así que no, mal. Era mal, más cabeza así, que cuerpo. Sí, de verdad. Más encima en ese momento tenía como rulos así, parecía un fósforo así, no sé, con mi afro y con súper flaco al final, pálido. Así que mal. Y sabes tú que empecé a dudar, porque cuando uno le viene en esos momentos, yo me fijaba, no sé, obviamente ni se le acerca a lo que vivió Job, pero uno empieza a dudar, uno empieza a buscar el porqué de las cosas. Y de hecho a mí me había costado mucho tomar la decisión de estudiar teología, porque yo no me sentía como del perfil, ¿no? Del perfil pastoral y toda la cosa. Me acuerdo que llegó un viernes y el lunes, pasaba ese fin de semana, iba a entrar a estudiar ya definitivamente. Entonces ese viernes me acuerdo que yo oré a Dios, pues de esas oraciones que uno tiene súper profunda y cortita, o sea, llenas de fe. Le dije, Señor, mira, si tú no quieres que yo estudie esto, muéstrame, de alguna manera. Pero si tú quieres que yo continúe, muéstrame también. Pero yo no quiero equivocarme y no quiero avanzar en esto si no estoy seguro de que es tu voluntad. Y sabes tú que en ese momento llega alguien a verme, y era el pastor Walter, pues que era decano en ese momento. El decano. Ahí más que decano era amigo de mis papás. Siempre él venía a visitar a mis papás y todo. Y me acuerdo que yo me hice el loco porque yo no quería ir estaba solo en mi casa. Porque yo estaba mal, pálido, sin ánimo. No, pero sigue tocando, así que me tuve que parar, le abrí, venía con su esposa. Y le dije, Pastor Walter, mire, mis papás no están, me dije, porque supuse que iban a ver a mis padres. Pero me dice, no, te venimos a ver a ti con mi esposa, vinimos a orar por ti, me dice. Yo, qué raro, dije yo, ya pase, estoy medio mal y todo, no, sí sabemos que estás delicado de salud, pero no te va a quitar más de dos minutos, me dice. Y sabes tú que en ese momento, chiquillos, me senté y él me comienza a hablar y me lee un texto que para mí siempre fue mi texto favorito, pero en ese momento le encontré un sentido más especial. De hecho, ahí surgió la canción Me basta con tu gracia, que cantamos con Sofía y mi hermano. El texto de 2 Corintios 12:9.
Y me dice, mira, siéntate. Me dice, tú, Dani, no eres nada. Me dice. Yo, el medio ánimo que me dio el pastor, pues si yo estaba mal, ¿para qué me viene a decir que yo no soy nada? Po? Entonces... Mira, cabeza fofo. Claro, mal. Y yo dije, ¿qué onda? Pues ya estoy mal, ¿cómo me viene a decir que yo no soy nada? Mira, ni yo soy alguien, me dice, ni mi esposa es alguien, no somos nada y tenemos que recordarlo constantemente. Si tú vas a entrar a esto, tú tienes que buscar eso, tienes que admitir que no eres nada, tienes que admitir tu debilidad, tienes que admitir que la sabiduría no viene por un esfuerzo humano, sino que viene de Dios, viene a medida que tú te entregas a Dios, que tú admites lo débil que eres y lo grande que es Dios. Y sabes que a mí se me había olvidado eso, porque yo pensaba que por mis esfuerzos yo iba a encontrar esa sabiduría, ¿no? Iba a convertirme en un pastor espectacular y todo. Pero no es así. Job lo que dice y el discurso que te da toda la Biblia es que nosotros somos débiles y Dios es fuerte. Y muchas veces cuando tenemos estos momentos de debilidad, de enfermedades, momentos difíciles, como Job le pasó también, entendemos que solos no podemos hacer nada y que tenemos que depender de Dios. Y sabes tú que ese como lema se convirtió en mi lema de vida. Y se convirtió en el momento, yo creo que de mayor sabiduría e iluminación que tuve. Porque yo descubrí que en realidad es eso. O sea, no se trata de mí, sino que se trata de Dios. No se trata de mi esfuerzo, sino que se trata de cuánto yo estoy dispuesto a parar de centrarme en mis habilidades y dejar que Dios actúe a través de mí. Así que, si tú me preguntas eso, Titi, ¿de qué momento? Yo creo que fue ese. Y se convierte todavía en un lema de vida. O sea, nosotros no somos nada. Y de Dios es todo. Y tenemos que dejar que Dios obre a través de nosotros. Amén. Así que yo creo que eso, ahí descubrí un momento de sabiduría espectacular. Qué linda anécdota, Dani. No estoy llorando para nada. Ok. Vamos a parar vamos a colocar la música de fondo mientras lo cuenta, ¿ya? Oye, no nos desmonetices. me estoy divirtiendo mucho con ustedes, pero... Sí, por supuesto. Me estoy divirtiendo mucho con ustedes, pero ya está llegando al final este No. podcast. No. No, estamos llegando al final. Me alargué más que tú, ¿viste, Mati? Tú hice la competencia. Qué cortito el podcast. Sí, súper cortito. Bueno, les pido que hagan su síntesis del podcast, o sea, de lo que estudiamos, y vamos finalizando ya con la cita. Así que Ya. continúen hablando, chiquillos. Ya, bueno, la síntesis que puedo dejar de lo que he aprendido de esta lección es que finalmente la sabiduría, como decía, así como entre comillas humanamente hablando, es la inteligencia puesta en práctica, o el temor o la reverencia a Dios. Y todo eso en la práctica, o sea, se materializa en solo una identidad llamada Jesucristo, en que nosotros podemos hallar todas las riquezas y los frutos de la sabiduría. Es en la vida práctica que Él nos vino a enseñar aquí en la tierra. Entonces, si nosotros queremos hallar esta real sabiduría, el ejemplo que hay que seguir al 100% es el de Jesús. Amén. Así es. Mira, yo hablando igual del tema de temer a Dios, yo pienso en Romanos cuando dice que nada, ¿cierto? Ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Y que aquel que está con Dios, o sea, si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Y sabes que en realidad, como dice el comienzo de la sabiduría, es el temor de Dios. Es simplemente, para mí temer a Dios es darle a Dios su lugar. Es saber que Dios es el único que te mantiene con vida, o si Dios quita su aliento de ti, puedes dejar de existir. O sea, es Dios el único a quien tú debes ponerlo en tu lugar mucho más que cualquier otra cosa. Y temer a Dios, porque en realidad, ¿por qué vamos a temer a Dios? Porque es Dios el único que puede hacer de mí alguien mejor, alguien de bien, y si yo me alejo de Él, puedo quizás ir al fracaso, porque al final es eso. Si estoy con Dios, nada ni nadie me puede hacer daño, por lo tanto no voy a temerle a nadie más que a Dios, porque si estoy con Dios, nada ni nadie me puede hacer daño. Y ahí está la sabiduría. Yo creo que se resume en eso, en darle a Dios su lugar, saber tu lugar limitado, saber que tú no puedes alcanzar por tus propias fuerzas la sabiduría, porque esto está más alto que lo alto, ¿no? En donde está Dios. Y como dijo el Mati, al final en ver a Jesús, en actuar como Jesús, en ser como Jesús, está la verdadera sabiduría. Eso. La cita del Espíritu de Profecía de esta semana dice así: el ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino del progreso continuo.
tiene que alcanzar un objetivo para lograr una norma que incluye todo lo bueno, lo puro y noble. Progresará tan rápidamente e irá tan lejos como fuere posible en todos los ramos del verdadero conocimiento. Pero sus esfuerzos se dirigirán a fines tanto más altos que el mero egoísmo y los intereses temporales, cuantos son más altos los cielos que la tierra. Esa es la cita con la que terminamos. Nos vamos despidiendo. La pasé muy bien contigo, Dani. Un gusto conocerte. Bueno, no, yo lo pasé súper bien igual. Gracias por la invitación. Oye, ya estamos finalizando. Fue un agrado haber compartido con la familia de Conexión Cielo. El pastor Daniel Orellana. Lo pueden seguir en sus redes sociales. Él tiene su red personal, donde igual postea cosas de material de influencia espiritual, que es Dani CXC, ¿cierto? Tu Sí. Instagram es Dani CXC. Tiene, Redcast, que es el proyecto que hizo de podcast, y Comunidad Red es donde ustedes ya pueden invitar o participar los sábados, o como comunidad universitaria, que es este proyecto que tiene. Bueno, y para qué promocionar, yo creo más que conocido, Conexión Cielo, el ministerio musical que ha traído tanta bendición a nosotros los jóvenes adventistas. Bueno, chiquillos, ya estamos finalizando. Fue un gusto. El Señor les bendiga. Yo creo que ya nos vamos a escuchar en la próxima lección. Titi, ¿cómo se llama la siguiente lección? Se llama Desarrollo Abnegado y Verdadero. Bien, vamos a seguir aprendiendo este folleto tan lindo que habla de la educación, o el principio más elevado de todos de la educación, que es la Biblia o el temor a Dios. Eso, gracias Dani por acompañarnos. El Señor te bendiga a ti, a Marianita, en tu ministerio allá en Conce, en tu ministerio musical. Espero nos volvamos a escuchar, nos volvamos a invitar, no sé, algún proyecto nuevo. Y a ti igual, Titi, por estar con nosotros. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima edición. Chao. Chao. Chao, chao.